Papi, tú eres mi ley. Copiado. Muy bien, vamos a proceder a explicar cómo se desarrolló la caricatura de Slater. Para ello, tenemos aquí dos lienzos. Un lienzo al lado izquierdo que tiene las referencias gráficas y un lienzo al lado derecho donde está la caricatura en grises. Para esto, es importante mencionar que hubieron algunos requerimientos. Por ejemplo, que tenemos acá que dice personaje número 1, Slater, que nos estaba solicitando pelo largo, arete diamante, con reloj G-Shock, collar llave Cat, zapatillas Jordan Retro 1, polo, short, micrófono y posición imponente y con flow. Para ello vemos entonces las fotografías. Debo decir que en la ventana de capas está el orden. Vamos a ver, por ejemplo, que este orden indica pues que cada capa tenga un nombre correspondiente. En este caso, acá está la capa del boceto. El boceto está trabajado precisamente con color azul. Este es el boceto. Acá vemos el boceto basado en todos los elementos solicitados, y una vez cuando el boceto está concluido, lo que hacemos es bajar la opacidad, colocarle un candado y proceder al line art. Vamos a ver este proceso en el speed painting. Vamos a ver cómo se desarrolla el line art. Ahora bien, el line art es un momento importante del trabajo de la ilustración. Para ello, debo decir que en la parte inferior de esta configuración de pinceles hay una carpeta que se llama pinceles Slater, donde tengo yo acá el pincel empleado para el boceto, el pincel para el line art y el pincel para el sombreado. En este sentido, estos pinceles estoy enviándolos a Slater, y en cuanto al pincel del line art, vemos acá, por ejemplo, si yo hago clic en el pincel de line art, hay toda una configuración establecida que aparece en la parte superior en la barra de propiedades. De hecho, para hacer un buen line art, el diámetro o la forma del pincel debe cambiar, y en este caso ha sido achatado y colocado a un ángulo de 45 grados. Eso permite lograr un trazo caligráfico y valorado. Ahora bien, el trazo debe ser para las líneas externas más grueso que las líneas internas. Es por esa razón que se ve de esta manera. Y eso otorga de hecho mayor tridimensionalidad. Una vez que el line art ya está desarrollado, podemos trabajar lo que es el sombreado, como se ve en esta oportunidad. Y el sombreado, del mismo modo, tiene otras especificaciones en cuanto al pincel, tal como aparece acá. Este es un extraordinario pincel que también lo voy a pasar. Tiene una opacidad del 30% y está configurado con la tableta gráfica para que reconozca la presión a la tableta. Vamos a ver ahora cómo es que se desarrolló. Vamos a verlo. Quiero mostrar acá un speed painting. Vamos a ver desde el comienzo cómo se desarrolló la caricatura de Slater a través de este speed painting. Podemos observar que lo primero que hacemos es precisamente el boceto. Este boceto no es a la primera, va a sufrir ciertas modificaciones como estamos observando, y continuamente vamos a emplear las herramientas de Photoshop, que son las de transformar, para hacer las modificaciones correspondientes. En este caso, para el rostro, buscamos las partes más significativas, más características del personaje. Sin embargo, este trabajo no es único, sino que tenemos que variar, variar y variar y buscar siempre la parte más óptima, como en este caso vimos que de repente había otra fotografía que podía dar la mayor claridad del personaje. Una vez aprobado el boceto, procedemos a hacer el line art como habíamos explicado, manteniendo esa línea valorada en virtud del pincel caligráfico. No es necesario estar haciendo line art de todo. Si es que hay algunas cosas que se repiten al lado izquierdo o derecho, simplemente se procede a hacer el copiado, ¿no? O el duplicado. Miren, por ejemplo, en el caso del collar, ¿verdad? Y todo lo demás se va desarrollando siempre considerando las herramientas importantes de Photoshop, como la herramienta elipse para hacer el micrófono. En el caso de la zapatilla, dibujamos una,
y luego hacemos el copy paste y le damos la forma correspondiente con la herramienta de formar. Una vez desarrollado ya el line art, procedemos ahora a trabajar lo que sería el sombreado. Para esto tenemos que tener a la mano la fotografía correspondiente y con el pincel adecuado desarrollar el sombreado paso a paso. Este sombreado es importante y vamos a respetar en todo momento las características de las marcas. Las marcas son importantísimas, no podemos modificar de ninguna manera ninguna de ellas. Tenemos que hacer un tratamiento lo más cercano y luego también ir puliendo las líneas. No es un trabajo que se desarrolla a la primera, se desarrolla siempre puliendo el line art, puliendo el sombreado, verificando aquí, por ejemplo, en el caso de la llave, verificando lo que es el logo tal cual y respetando este. Empleamos las herramientas de Photoshop, trabajamos en capas diferentes, hacemos calcos, hacemos sombreados y cuando ya tenemos todo listo, entonces ya estamos preparados para otro nivel. En este caso, debo aclarar que todo se está manifestando a partir de tener una capa de fondo transparente. Mantener una capa de fondo transparente nos va a permitir a nosotros desarrollar composiciones como las que vamos a ver en unos instantes. Por ejemplo, voy a minimizar esto, este line art, y voy a abrir esta capa. En este lienzo vemos, por ejemplo, a varios de los personajes, son 5 personajes, y acá tenemos el fondo de esta manera. ¿Por qué trabajamos cada uno de los personajes de este modo? Pues nos va a permitir hacer configuraciones, composiciones diferentes. Podemos mover estos personajes en diferentes situaciones. Por ejemplo, acá tengo Slater, ¿verdad? Acá tengo Slater, acá tengo el tenor. Es decir, podemos ubicarlo en las situaciones que nosotros querramos debido a que estamos trabajando con la capa de fondo y esto está libre con píxeles transparentes. Muy bien, este es el trabajo desarrollado para Slater.